Buenos días a todos, un gusto saludarles y un privilegio llegar hasta su casa. Hoy de nuevo estamos compartiendo la palabra, sacándole provecho a la misma y poder ser edificados. Hemos estado hablando de la restauración provocada por Esdras en el pueblo de Israel que ha vuelto de Babilonia y que ahora está establecido en Jerusalén y en sus contornos. Hemos hablado de la restauración de este hombre llamado Esdras, la sabiduría, la prudencia, pero la determinación para poder lograrlo, trabajar con familias de sumos sacerdotes, trabajar con los sacerdotes, con los levitas, para poder hacer una obra correcta y restaurar un culto santo a Dios con las demandas respectivas para ministerios, para levitas, para los que cantan, los que interceden y para todo el pueblo en general. Trataremos hoy de sacarle provecho a esta palabra y dice el verso 20: de los hijos de Immer, Ananí y Zebadías; de los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías; y de los hijos de Pasur, Elionaí, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. Padre, gracias te damos por esta palabra preciosa, por esta palabra bendita que nos edifica, que nos capacita, que nos hace entender que aunque podemos restaurar las cosas de fuera en tu obra, lo más importante es que restauremos las cosas de adentro, las del corazón, para que podamos agradarte y que podamos llenarte y que en el incorruptible ornato de un corazón afable y apacible y puro podamos obedecerte, hacer como nos demanda tu palabra y que podamos desarrollar y prepararnos para una visitación tuya bajo estos principios que nos enseña Esdras. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hablamos la semana que pasó sobre los que habían dejado la palabra, la obediencia, los principios, que aunque tenían un llamado y un ministerio y un lugar de honra, un lugar de principalidad, habían dejado por un lado los principios de Dios y habían desobedecido. Y los hijos de Josué, hijo de Josadac, tomaron mujeres extranjeras, algo que no podían hacer los sacerdotes, algo que les era prohibido a los del pueblo de Israel en general. Hay cosas que podemos hacer por la principalidad que tengamos, o hay cosas que pasamos por alto, por la familiaridad que podamos tener con alguien que comete un error en los principios y no lo estorbamos. Es el problema que tuvo Elí con sus hijos. Que Elí era un sumo sacerdote que tuvo una visitación en Silo. Fue una manifestación poderosa de Dios en Silo, un avivamiento, una visitación, una gloria poderosa manifestada por Dios. Pero cuando Elí comenzó a ser tolerante, comenzó a dejar las cosas en el aire, él era un sumo sacerdote, un hombre ungido,
al que Dios usó por años. Hubo una visitación y una manifestación gloriosa en Silo, y todos iban a Silo para poder ver la manifestación del poder de Dios, el uso, el respaldo y el ministerio que Dios le dio a Elí. Tuvo una manifestación gloriosa. Y a veces es más fácil recibir una visitación que es por gracia, que es por amor, por misericordia de Dios. Es más fácil recibir una visitación y un avivamiento que mantenerlo permanentemente y proyectarlo y ministrarlo a nuestros descendientes, porque Dios quiere bendecir a su pueblo a través de nuestros descendientes. Dios siempre que nos llama a hacer algo, a un ministerio, a una gracia especial, a un avivamiento, a una visitación, Él ha pensado también en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, porque Él buscó una descendencia especial para poder bendecir, para poder visitar, para poder mantener un avivamiento y una visitación bajo los principios de la obediencia a su palabra. Si no hay obediencia a su palabra, estamos perdiendo mucho. Si no volvemos a la práctica, a la vivencia de la palabra de Dios, no importa cuán alto seamos vistos ante los hombres, no importa los privilegios, el ministerio, la unción, la visitación y los recuerdos de un tiempo glorioso en Dios, solo quedarán como recuerdo. Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, él trae una herencia de sumos sacerdotes. Seraías, su padre, fue sumo sacerdote. Hilcías, como su bisabuelo, creo que es sumo sacerdote. Y vienen de una línea de sumos sacerdotes. Es más, Josadac es hermano de Esdras. Josadac, el padre de Josué, es hermano de Esdras. Y ambos vienen de una herencia de sumos sacerdotes tremenda. Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, sobrino de Esdras. Y cuando vemos eso, alguien podría decir, bueno, y es cierto eso. Si vemos Primera de Crónicas, capítulo 6, versos 13 y 14, vamos a ver que Seraías, el padre de Josadac, es el mismo padre de Esdras en Esdras capítulo 7, versículo 1 en adelante. Ellos vienen de una descendencia bendita, de una manifestación gloriosa, de un escogimiento de sumos sacerdotes, de principales, de cabezas, o podríamos decir ahora en la figura apostólica, que tienen una autoridad, una unción, una visitación y un respaldo especial. El problema está en que de la descendencia de Seraías, Josadac, un sacerdote que fue llevado a Babilonia, allá nace Josué y Dios lo tiene escogido y lo trae con Zorobabel para comenzar a restaurar el altar, para restaurar el templo, y son cosas que hicieron y que fueron efectivas y que Dios les dio respaldo y Dios les dio una bendición especial. Josué, hijo de Josadac, es clave en la restauración del altar, en la restauración del templo. Nehemías, un hombre especial en la restauración de la ciudad, de los muros y de las puertas, para hacer una obra completa, y se hizo con muchos años de diferencia, pero se logró.
Cuando hablo de esto, es que Esdras es un hombre temeroso de Dios. Esdras es un hombre que permaneció en la línea de obediencia. Y Josadac, un hombre que fue llevado cautivo, que quedó en Babilonia, pero sus dos hijos son claves. Nuestro Dios siempre busca una descendencia. Los hijos nuestros y los hijos de nuestros hijos debemos prepararlos, cuidarlos, protegerlos, porque hay una semilla de vida y una semilla poderosa en ellos que Dios desarrollará en las siguientes generaciones. Aunque Josadac no volvió de Babilonia, y aunque Seraría murió en Babilonia, el abuelo de Esdras y de Josadac, y tanto Esdras como Josadac son familiares del sumo sacerdote Josué. Josadac fue el padre de este sumo sacerdote Josué, y Esdras es el tío. Pero vemos cómo una línea de sumos sacerdotes, hijos y hermanos de Josué, decidieron hacer algo incorrecto que jamás debió pasar por su mente. Si sabían que Dios los llevó cautivos a Babilonia y que sufrieron mucho y que sus antecesores sufrieron demasiado siendo llevados cautivos, y si eso lo propició la idolatría y el caer con mujeres que no temían a Dios, ellos regresan de Babilonia, pero traen el mismo concepto, la misma confusión, la misma maldición, y toman de nuevo mujeres y se casan con ellas que tienen otro pensar, otro criterio, otro tipo de vida, y así de esta manera no se puede restaurar. Lo que hace el sumo sacerdote Josué es bueno, con grandes luchas y adversidades. Con Zorobabel deciden restaurar el altar, y luego restaurar el templo. Esas son labores muy buenas, son labores que debían de hacerse en Israel, restaurar lo de fuera. Pero ahora que llega Esdras, él va a restaurar lo de dentro, la obediencia, la vivencia, el poner en práctica la palabra. Y es algo que hace falta en el pueblo que ha vuelto de la cautividad. Tenía que ser libre de las ideas de Babilonia, de las prácticas de Babilonia donde fueron llevados cautivos. Y ellos vuelven, pero hay que restaurarlos. No puede haber un culto agradable a Dios si los ministros y los sacerdotes no viven los principios de Dios. Una cosa es saber, otra cosa es entender, pero una muy diferente es practicar. Nosotros podemos saber o entender muchas cosas de la palabra, pero lo básico está y lo glorioso está en poder practicarlas. Jesús dijo en Juan, si alguno sabe estas cosas, si sabéis estas cosas, que os hablo, bienaventurados seréis si las hiciereis. La bienaventuranza no está en saber o en conocer en su totalidad. La bienaventuranza está en saber, entender y practicar en las cosas que el Señor nos ha enseñado. Estos son tiempos preciosos de restauración. Son tiempos preciosos en los que Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Quiere hacernos volver a la palabra. Y en estas circunstancias de crisis que vivimos, Dios está trabajando en nuestros corazones. Trabajando los corazones de los siervos de Dios. Trabajando los corazones de los que sirven a Dios.
de los que oran delante de Dios, de los que cantan, de los que sirven de alguna forma en la casa de Dios. Porque Él quiere restaurar nuestros corazones, restaurar nuestra vida, restaurar nuestra comunión, restaurar nuestro hogar, como es el tema que se toca aquí en Esdras. Restaurar nuestro hogar, que esté conformado a los principios, a las formas, a las maneras, a las demandas de Dios, conforme a su palabra. Es tiempo de volver a dibujar con nuestros hechos la palabra de Dios, los principios de Dios, las demandas de Dios. No hacer cosas en contra de estos principios que nos van a causar problemas, que nos van a causar dolor, que nos van a causar división, separación y destrucción. Me gusta entender todo esto. Levítico 21:10 dice que el sumo sacerdote no debiera descubrir su cabeza, ni raerse el cuerpo, ni ponerse en ninguna forma, porque es santo para Dios. Además de eso, dice que el sumo sacerdote no podía casarse con una mujer divorciada o con una mujer rechazada o con una mujer infame o que tuviera mala fama o con una ramera, porque llevaba la santa unción y tenía que ser santo. Hoy es diferente, en la gracia no habla de eso, pero nos enseña formas de pureza, de rectitud, de santidad, porque las herencias que se traen a la descendencia, si no nos liberamos de esas cosas, hoy Dios no le importa tanto el pasado de una mujer, de un hombre. No es tanto eso, porque en la gracia Dios trabaja lindo, rompe las herencias, las amarras, las ataduras, las prácticas, las líneas de idolatría, de ocultismo que nos dañan y que vienen de generaciones. Hoy la rompe porque en Jesús está pagada la liberación, el rompimiento. Hoy no habla eso para los ministerios, no habla eso para aquellos que sirven a Dios, pero sí habla de santidad, habla de pureza, habla de dejar las prácticas del pasado, habla de romper con maldiciones y con herencias que no convienen. Nuestro Dios está trabajando con eso para ser libres y poder ejercer un ministerio glorioso y un hogar y una casa firmada bajo los fundamentos de Dios con armonía y con una unidad verdadera. Dios está trabajando eso. No importa los fracasos del pasado, ahora se pueden superar, se pueden vencer con la palabra. Uno, con un rompimiento de ataduras y de áreas y de iniquidades que nos detienen y que nos destruyen. La mala fama del pasado, Dios la cambia, nacimos de nuevo, las cosas viejas van pasando y aquí todas se van haciendo nuevas. Hoy hay una salida. El que tuvo mala fama ahora en Jesús y con el cambio, hoy tiene una buena fama. No importa lo que hayamos sido, Dios nos perdonó. Superémonos, tratemos de ser distintos, no seamos lo mismo, no seamos como el ayer, seamos como el hoy que Dios nos ha dado y nos ha rescatado. Podemos ser libres, podemos ser desatados. Hoy es diferente, hoy es distinto. Cásate con quien quieras, con tal de que sea en el Señor, dice Pablo. Es de tener un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo hablar, una misma disposición, una misma visión como pareja hacia dónde queremos ir. Dios rompe y echa al fondo de la mar todo ese pasado, te libera y te hace un hogar firme,
un hogar sólido. ¡Qué hermoso! Que Dios hoy cambia todo y es diferente. Porque si cambia lo de dentro, cambia lo de fuera. Porque si pagó por tu vida para hacerte una nueva vida, esa nueva vida debe resplandecer. Y los que tenemos responsabilidades altas y los que tenemos una demanda mayor, debemos de romper con el pasado, porque Dios busca una descendencia. Tus hijos serán usados por Dios, tus nietos serán usados por Dios, porque Dios siempre ha trabajado en familias y en descendencias. Tus descendientes son marcados por Dios para ser usados, para ser bendecidos, pero hay que trabajar con ellos. Hay que motivarlos a la búsqueda, a la palabra, a la obediencia, a la oración, al estar en la casa de Dios, para poder ser cambiados, edificados, alimentados, ministrados, preparados para una vida distinta a la que hemos llevado. Josué, hijo de Josadac, descendiente de la línea sacerdotal de los sumos sacerdotes. Esdras, un escriba, un sacerdote, un hombre entendido en la palabra, figura de un apóstol que hace volver al pueblo a la palabra, restaura con la palabra, vuelve a la palabra, a la vivencia. Es un hombre temeroso de Dios, es un hombre que teme la palabra de Dios, celoso de los principios de Dios, un restaurador. Y aunque Josadac es su sobrino y sus hermanos son sus sobrinos y sus hijos también son sobrinos nietos, no pasó por alto el llamarlos en línea. No pasó por alto el confrontarlos. No pasó por alto el alinearlos y el decirles que no era correcto lo que estaban haciendo. A veces por la familiaridad que tenemos pasamos por alto ciertas cosas y dañaremos a nuestra familia. Es mejor decirles la verdad. Es mejor volverlos atrás de lo que está haciendo. Es mejor señalarles el camino correcto y hacerles dejar por un lado lo incorrecto. Esta familia es una familia de sumos sacerdotes. Es una familia bendecida. Son cabezas, son escogidos especialmente. Todo sacerdote no podía casarse con cualquier mujer en Israel. Al sumo sacerdote le dijeron que no se casara con viuda, con divorciada o con desechada, ni con infame ni con ramera, sino que se casarían con una mujer virgen de su propio pueblo. No podía buscar otro pueblo. Tenía que ser pura, tenía que ser santa, por lo que estaban tratando Dios de hacer con la familia y con su pueblo de Israel. Hoy la demanda es diferente. No dice eso en el Nuevo Testamento. No nos habla de muchas cosas para ser ministro o para poder trabajar en ello. Dios sabe hacer las cosas. Muchos de nosotros fuimos rescatados de una mala manera de vivir, la cual recibimos por una herencia paternal o maternal. Pero fuimos rescatados de todo ese tipo de vida. Cuando yo veo esto de Esdras, que a sus sobrinos no le pasa por alto, ni a los hijos de su sobrino, el sumo sacerdote. Y aunque Josué, hijo de Josadac, es su sobrino y es sumo sacerdote, le puso el dedo en el pecho y le hizo ver las realidades.
porque él no está viendo la familiaridad de abajo por encima del compromiso que tiene con Dios. Y yo les digo a los siervos de Dios, su compromiso mayor es con Dios. Su responsabilidad mayor es con Dios. Su responsabilidad más fuerte es la palabra de Dios. A veces metemos sentimientos. No. No metamos sentimientos, vamos a causar daño. Hablemos la palabra, practiquemos la palabra, demandemos la palabra. No la pasemos por alto, demandemos los principios. Si usted lo hace, estará trabajando juntamente con Dios para que sus hijos, sus nietos, bisnietos puedan temer a Dios, vivir la palabra de Dios y ser usados por Dios. Aunque Israel, o mejor Judá, fue cautivo y llevado a Babilonia, y muchos sacerdotes fueron llevados allá, y los sumos sacerdotes también. Pero Dios trabajó con Josué para volverlo y lo usó para restaurar. Pero ahora trae a un tío de él, hermano de su padre, hermano de Josadac, llamado Esdras. Y este hombre temeroso de Dios, un escriba, conocedor de la Biblia, un hombre que vive la palabra, que practica la palabra y que le toca restaurar a los ministros, a los que sirven en el altar, a los que son jefes, a los que son cabezas, a los que son importantes y a los malos ejemplos que han dado y a las malas vivencias que han provocado en el pueblo en general. Por eso debemos de ser cautos y debemos ser prudentes, porque lo que hagamos como líderes es una permisión y una vía que le damos a los demás para que puedan hacerlo. Josué, hijo de Josadac, sus hijos han hecho lo contrario. Sus hermanos de la herencia de sumos sacerdotes han hecho lo mismo. Pero Dios trae un tío, hermano del padre de Josué y abuelo de sus hijos y padre de sus hermanos. Y los trae a la línea. No es una familia alejada, es una familia cercana. Pareciera que Esdras era un hermano de los más pequeños que tenía Josadac, pero un hombre con temor a Dios, con revelación de Dios, un escriba, un hombre docto, entendido, un hombre practicante de la palabra, un hombre líder con ejemplo, un hombre que llora, se compunge por la condición de su pueblo. Y creo que Esdras es una figura profética para este tiempo, que tenemos que gemir, que tenemos que llorar, que tenemos que humillarnos, que tenemos que ayunar y dolernos por la condición de su pueblo, por la condición de sus líderes, por la condición de muchos siervos. Pero lo vamos a hacer no para condenar, ni para criticar, ni para hablar de nadie, no para confrontar, herir y usar el legalismo y la religiosidad para herir gente. Tenemos que llorar, gemir, clamar, porque la iglesia sea restaurada, porque sus ministros sean restaurados, porque sus familias sean restauradas, porque los hijos tienen propósito en Dios, porque esa descendencia de siervos de Dios es para que Dios siga levantando ungidos. Esos nietos serán ungidos que Dios va a levantar para traer gloria a su pueblo. Pero hay que restaurar, hay que trabajar con el corazón, con la vivencia. Hoy que estamos en los hogares, Dios quiere restaurar nuestro hogar, restaurar a nuestra familia,
Pero es necesario demandar, enseñar, llamar al orden. Me gusta como lo hace Esdras. Él no es un hombre que está tirando abusivamente. Es un hombre que se está humillando delante de la presencia de Dios. Es un hombre que llora y se compunge por la condición. Pero no solo es de orar, es un hombre que reúne, que llama a la gente y les enseña la palabra y les enseña su fallo y les enseña su error y les enseña su caminar. Por alto que estemos, siempre necesitamos restauradores que son una bendición, que puedan hablarnos, que puedan enseñarnos y que puedan decirnos en dónde hemos fallado, qué cosas inconvenientes hemos hecho y hemos practicado. Somos conocedores de la palabra. Somos entendidos en la palabra. Tenemos profundidades y revelaciones de la palabra, pero no es lo más importante. Es la práctica, es la vivencia, es el fruto, es el transmitir el carácter del Padre, es mostrar o dibujar con hechos los principios de la palabra de Dios. Dios siempre pensó en los hogares, siempre pensó en la descendencia, siempre pensó en los hijos, porque Él buscaba una descendencia y busca una descendencia. Porque de tus hijos, de tus nietos y de los hijos de los hijos de tus hijos, Dios levantará gente, levantará estandartes para llevar su palabra con temor, con reverencia, con obediencia. La vivencia de la casa será clave para este último tiempo. Dios nos quiere visitar. Dios quiere manifestarse. Podemos tener un templo lindo, una casa de reunión linda. Podemos tener un altar precioso. Podemos tener un ornamento precioso. Podemos tener las cosas más caras. Pero eso no es lo más importante en las cosas de Dios. No son las cosas materiales lo principal. Pero tampoco debemos dejarlas por un lado. Todo tiene un equilibrio. Pero lo principal es la vida espiritual, la obediencia a la palabra, la vivencia de sus principios. La mayor autoridad que Dios tiene sobre la tierra es su palabra. Y todas las autoridades delegadas al ministerio, al servicio, a la administración o lo que sea, tenemos que someternos a su palabra. Esta es una voz de Dios. Para sacerdotes, para levitas. En la figura hoy, los que cantan, los que sirven en el templo, los ministerios primarios. Volvamos todos. Volvamos todos a la palabra. Volvamos a la vivencia. En estos días de recogimiento, meditemos la palabra. Y es cierto que tenemos que dar sermones y enseñanzas, pero meditémosla para aplicación. Pongamos el termómetro de la palabra en nuestra vida, en nuestra casa. Preparémonos, siervos de Dios. Sus hijos tienen una herencia. Siervos de Dios, sus hijos son la descendencia que Dios busca. Sus hijos son los señalados para una bendición especial. Y cuando Dios señala, señala. Y cuando Dios llama, llama. Nuestra descendencia es clave y va a ser usada en la mano de Dios. Será instrumento de gloria para este tiempo nuestra descendencia. Qué lindo ver a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Pero qué hermoso es ver a su padre, Josadac, en Babilonia, levantando el ánimo, enseñándole a la gente de alguna manera.
ejerciendo un trabajo, temiendo a Dios en medio de la condición tan terrible en Babilonia que les toca vivir. Pero Josadac es un hijo de honra. Tanto sufrirá Josadac en Babilonia, pero se toma el trabajo de formar a Josué y se toma el trabajo de formar a Esdras. Y qué lindo es saber que tuvo fruto, que no importó la vivencia, el dolor, la cautividad y todas las limitaciones que tuvieron en Babilonia y las libertades que perdieron, pero supo formar a un Josué para sumo sacerdote. Y creo que el trabajo de este Josué fue bueno. El problema quizá fue que descuidó a sus hijos. El problema fue que no le llamó la atención a sus hermanos carnales. Todo lo contrario de lo que hizo su tío Esdras, que los llamó al orden, que los puso en cintura, que les señaló lo incorrecto, que les mostró que su corazón no era agradable a Dios, que sus prácticas eran incorrectas y fuera de la palabra, y que eso les causaría dolor y juicio, porque Dios no lo soportaría más. Y esa es la causa por la que fueron a Babilonia. Si Dios nos sacó del mundo, ¿por qué vamos a volver a Él? Si Dios nos cambió los principios por los principios de la palabra, ¿por qué vamos a usar principios del mundo cuando los principios de Dios deben regir nuestra vida? Fundamentemos a nuestra familia en la palabra de Dios. Fundamentemos a nuestra familia en el temor a Dios. Démosles ejemplos personales y demandémosle cuando tenga que ser demandado. No siendo grotescos, no siendo provocadores de ira, no siendo imprudentes, sino siendo sabios, pacientes, prudentes, para que lo que digamos provoque un cambio en lugar que provoque ira. Esdras lo supo decir, Esdras lo supo hablar, Esdras supo convocar. Fue un hombre prudente, fue un hombre veraz, un hombre sabio, que no metió los sentimientos porque eran sus familiares. Hagamos una diferencia de lo que es emocional y de lo que es espiritual, de lo que son nuestras responsabilidades ante Dios y su palabra y nuestras responsabilidades con la familia. El que ama a padre y madre más que a mí no es digno de mí. No dice que no amemos a los padres, es un amor que no puede ser quitado y es un vínculo precioso. Lo que dice que no debemos amar más a los padres y a las mamás más que a Él. Tenemos que obedecerle a Él por encima de todo y tenemos que hacer lo que a Él le agrada por encima de todo. Esto es volver a una restauración. Por respetos sentimentales, no podemos forzar la palabra de Dios. Tenemos que señalar, tenemos que estorbar, tenemos que decir, tenemos que volver a las vivencias y a la palabra de Dios, a las personas que están bajo nuestra responsabilidad, sean nuestros hermanos carnales, sean nuestros hijos, sean nuestra esposa, sean nuestros sobrinos, sean nuestros nietos. Hablemos la palabra de Dios. Enseñemos, demandemos. Es bueno orar, es bueno interceder, es bueno llorar, es bueno pedirle a Dios un cambio de corazón por la gente. Pero hay que enseñar la palabra. Pero hay que demandar las cosas que no convienen. Pero hay que enderezar las cosas que están torcidas. Pero hay que poner en línea las cosas que no funcionan acorde a la palabra de Dios. Comencemos en nuestra casa.
Comencemos en nuestro hogar. El ataque de Satanás acá fue el hogar, la familia, la casa, la descendencia, que los iban a llevar a otro rumbo, que los iban a hacer caer en ídolos paganos de la antigüedad. Y eso Dios no lo quería. Cuida a tus hijos, lo que oyen, lo que ven, lo que practican, sin que tú te des cuenta. Nuestros hijos no son perfectos, pero podemos llevarlos a la obediencia, a la santidad y al temor a Dios. Cuando veo todo esto y entiendo cómo Dios, a pesar del pecado de Judá, a pesar de ser llevados a Babilonia en un léxico distinto, práctica distinta, cultura distinta, esta gente mantuvo el temor a Dios. Y lo más lindo, que Dios le mantuvo su estatus, que Dios le mantuvo su descendencia, que cuando quiso restaurar el altar y el templo, usó al sumo sacerdote y usó al gobernador. Y cuando vemos a Zorobabel, era nieto del rey que fue llevado cautivo a Babilonia. Y cómo Dios en su misericordia mantiene una línea. Y este hombre gobernador, pero si hubiera sido un reino Israel que dejó de serlo por ser llevados cautivos, él hubiera sido el rey. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad que respeta la descendencia y honra la ascendencia. Dios es un Dios que no cambia, es un Dios que te quiere honrar, que te quiere bendecir. Eres una casa ministerial. Eres una casa de gente que le sirve a Dios. Tus chiquitos están señalados. Tus chiquitos están marcados. Tus chiquitas están señaladas para algo. Tus nietos, tus bisnietos. Nuestro Dios es generacional. Nuestro Dios es un Dios de pactos, de acuerdos. Nuestro Dios no cambia. Busca tu descendencia, busca tus hijos, busca tus nietos, busca tus bisnietos. Tu trabajo es enseñarle la palabra, enseñarle las vivencias, darles un buen testimonio, porque Dios los va a usar en este último tiempo. Serán restauradores de calzadas, será gente como Esdras. Será gente que volverá el corazón del pueblo a Dios. Será gente que hará volver el corazón de padres a hijos y de hijos a padres. Es un tiempo profético maravilloso. Este es el tiempo en que lo profético va a tener un trabajo especial y vamos a entender el propósito del Padre al formar lo profético. Es un tiempo en que vamos a ser de bendición para el reino, de bendición, de edificación, siendo prudentes, sabios, pacientes. Y haremos por la unción del Espíritu que mucha gente vuelva atrás, que muchos siervos de Dios sean restaurados, que muchos más sean bendecidos. Qué tremendo esto de Josué y de Zorobabel, restauradores. Pero que otro tenía que restaurar en otra línea. Nosotros podemos ser restauradores, pero tenemos una línea, una especialidad, una unción. Pero hay otros que vienen con una unción y proyección diferente, que restaurarán corazones, que nos volverán a la palabra. Y esto es algo diferente, que no hizo Zorobabel y que no hizo Josué, hijo de Josadac. Este era un trabajo que Dios había preparado para traerlo a través de Esdras. Un hombre fundamentado, tratado, pulido en Babilonia.
un hombre que ha sufrido, que ha sido quebrantado y ahora vuelve al pueblo de Israel en Jerusalén. Y el hombre es de beneficio y el hombre es de bendición. Restaura el corazón de la gente hacia Dios y comienza con los ministros. Restaura el corazón de los que sirven en el altar, que ya restauraron el altar, que ya restauraron el templo, pero necesita restaurar su corazón y el corazón de la familia y el corazón de los hermanos y el corazón de los hijos y volverlos a la palabra de Dios. Este trabajo fue el que hizo Juan el Bautista, que en 6 meses hizo volver el corazón de padres a hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. No sea que yo hiera la tierra con maldición, dijo el Señor. Entonces el trabajo profético quita la maldición. El trabajo de Esdras quitó la maldición de la destrucción que podía venir a Israel si seguían en la idolatría. Hoy estamos hablando de que Dios va a restaurar hogares, que Dios va a restaurar corazones. Juan el Bautista hará volver el corazón del pueblo a Dios. No solo los ministerios, no solo las familias ministeriales, la iglesia en general necesita volver a Dios. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que pase lo que sea, saca a luz su propósito. No importa la crisis que estés o que estemos viviendo, Dios está trabajando. Y va a traer una visitación. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz, viene la victoria. Dios te usará y usará tu familia. Tus hijos están señalados, tus nietos y bisnietos serán señalados. Dios honra la unción que puso en ti. Dios honra el llamado ministerial que te hizo. Y tus hijos e hijas, tus nietos y nietas, tus bisnietos y bisnietas serán usados por Dios. Este mensaje de hoy es una bendición para tu vida y puede ser un cambio para tu vida. Así que ríndete a Dios. Meditemos un momento, Señor. ¿Cuántas cosas hay que debemos enderezar? En la relación familiar, ¿cuánto tenemos que sacar a luz? En la relación matrimonial, ¿cuántas cosas debemos enderezar? En la educación a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que practiquemos esa enseñanza. Y más que una enseñanza teórica o verbal, que sea una enseñanza práctica, vivencias. Esdras, sus vivencias lo hicieron respetar. Su vivencia, su temor a Dios y su obediencia hizo que reconocieran su autoridad. Siervos del Señor, estos son días en que Dios nos va a visitar. Estos son días en que Dios nos va a recordar que nuestros hijos y que nuestra descendencia tienen un lugar en el plan de Dios y tienen una herencia bendita de Dios que debe activarse. Dios nos está preparando porque nos va a visitar. Señor, ayúdanos a vivir, a practicar y a demandar las cosas que deben ser demandadas, que deben ser enderezadas y ordenadas en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestros descendientes, en nuestros nietos. Obra de una manera grande. Ayúdanos a hablar la verdad y que perdamos los respetos humanos para hablar
de las verdades eternas tuyas que nos edifican, que nos preparan y que nos llenan y nos harán ver a nuestra descendencia sirviéndote, siendo claves, siendo personas importantes en el desarrollo y en el desempeño de tu reino sobre la tierra, y en la visitación y en el avivamiento que traerás y en la salvación de muchas almas en esta temporada bendita de gloria. Te agradecemos, te bendecimos, te damos gracias por esta palabra y lo que la misma conlleva para que trabajemos y provoquemos cambios. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias. Bendigo a los oyentes. Bendigo a los siervos de Dios de diferentes ministerios. Bendigo las diferentes congregaciones que nos escuchan. Pero bendigo la congregación local. Y bendigo y saludo a todos. Y pido que la gloria de Dios se manifieste cada día en todos. Y preparémonos para la visitación que viene, ordenando nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Le esperamos el día martes entrante. Dios les guarde. Bendiciones.